Si no tienes dinero, si no tienes quien te dé, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de pruebas, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Muy buenos días, hermanos, les saludo en la paz del Señor, amigos que nos ven a través de las redes sociales, de YouTube, hermanos en Cristo también a través de diversas partes del mundo entero. El propósito de estos mensajes, estudios bíblicos, es de prepararnos para la venida del Señor. Ese es el propósito de estos mensajes. Días domingos tenemos mensajes de arrepentimiento, mensajes de buscar a Dios, y hoy en este tiempo estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a culminar el capítulo 4 de Apocalipsis. Vamos a tener el estudio de los seres vivientes. Y mío que me escuchas, quiero que oremos un momento antes de empezar. Y hermanos de la iglesia El Shaddai también, oremos un momento, inclinemos nuestros rostros y entreguemos nuestras vidas al Señor. Padre, Dios de la gloria, te pedimos, Señor, que te muevas en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que utilices mi labio, utilices mi corazón, Señor, para que pueda enseñar conforme a tu Espíritu Santo. Seas tú hablando, dirigiéndonos, Espíritu Santo. A todos nuestros amigos y hermanos que nos ven, Señor, que esta palabra pueda llenar y saciar su alma, Padre. En el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor y por tu misericordia. Alabado sea tu nombre, santo, poderoso, digno. Te entregamos este culto. Que nada distraiga, Señor, nuestra atención para el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 1, verso 1 al 8. Vamos a continuar el estudio del trono, la visión del trono de Dios en su tercera parte, haciendo estudio acerca de los 4 seres vivientes. Amén. La palabra de Dios nos dice en Ezequiel, capítulo 1, verso 1 al 28. Capítulo 1, verso 1, dice la palabra. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. La palabra nos dice en este verso que Ezequiel era un sacerdote, hijo de un sacerdote, y era sacerdote del Señor. Dice que cuando estaba yendo a orillas del río Quebar, tuvo visiones. Amén. Y los cielos fueron abiertos. Amén. En esos tiempos el Señor se mostraba a los profetas, mostraba las visiones a los ojos abiertos de ellos. En esos tiempos a los profetas se les llamaba videntes. Amén. Amén. Veían, con los ojos abiertos veían visiones. Amén. Nosotros en este tiempo vemos visiones, pero orando. Pero en los días de la gloria postrera vamos a ver visiones con nuestros ojos abiertos. Esa es la gloria postrera que nos espera, hermanos. Amén. Por eso es que debemos estar atentos a la palabra profética, más seguro. En el verso 2 dice, en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. El verso 3 dice, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. Amén. En la tierra de los caldeos, en Babilonia, junto al río Quebar, vi allí sobre él, vino sobre él, la mano de Jehová.
Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor tocó su cabeza del profeta Ezequiel para que tenga esas visiones. Amén. Y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube. Vio una nube, dice el Señor, con fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. Había una gloria, amén, un brillo tremendo, amén. Y en medio del fuego, dice, algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de ¿qué? De 4 seres vivientes, amén. En esos tiempos, amén, Dios se ha manifestado al profeta Ezequiel, mostrándole la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia, escuchen bien, esta era su semejanza, quiere decir. Había en ellos semejanza de hombre. Número 1, escuchen bien, había en ellos semejanza de hombre. Verso 6, cada uno tenía, ¿qué dice? 4 caras y 4 alas. Escuchen bien, tenía 4 alas. Escuchen, todas esas características tenemos que anotarlos. Tenían 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban y radiaban, quiere decir, a manera de bronce muy bruñido. Verso 8 dice, debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre. Tenían manos de hombre. Por eso dice que tenían apariencia de hombre. Y sus caras y sus alas por los 4 lados. Una cara aquí, otra cara en la izquierda, otra cara en la derecha y otra cara en la parte de atrás. Amén. Dice, con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, o sea, no se daban hacia atrás, no podían ir, solamente hacia adelante, dice. Amén. Sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras, ojo, tomen en cuenta. Dice, uno era cara de hombre. El otro lado dirá, es cara de león al lado derecho. En este lado era cara de león. Esto era cara de hombre. Amén. Dice, y cara de buey al lado izquierdo en los 4. Al lado izquierdo, cara de buey. Asimismo había en los 4 cara de águila. Aquí atrás, cara de águila. Amén. Número 1. ¿Qué características tienen estos 4 seres vivientes que vio Ezequiel? Tienen 4 alas. ¿Qué más tienen? 4 caras. Amén. Esos 2 aspectos, y tienen sus pies de becerro. Amén. Esas características anótense. Así en sus caras, y tenían en sus alas extendidas por encima, cada uno 2, los cuales se juntaban, o sea, con ellos se juntaban, y con las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Amén. Verso 13. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como carbones de fuego encendidos. ¿Qué aspecto tenían? Carbones de fuego encendidos. Como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, dice. Y del fuego salían, ¿qué? Relámpagos, similar al trono de Dios. Eso es lo que vio el profeta Ezequiel. Y los seres vivientes
corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Gloria a Dios. O sea, cada vez que caminaba había relámpagos, truenos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes. Había una rueda, dice la palabra del Señor, a los 4 lados de los seres vivientes. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, tipo naranjado, tipo amarillo. Los 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de ruedas. Había una rueda y en medio de la rueda otra rueda. ¿Se acuerdan de la teoría de la relatividad? Había una elipse y dentro de la elipse otra elipse. ¿Ven? Y así giraba. Así semejante, parecido, eran esas ruedas. Amén. Pero ¿qué características tienen esas ruedas? Dice, cuando andaban se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en los 4. ¿Amén? Había ojos en toda la rueda, en la primera y en la segunda, en cada uno de los 4 ruedas. Eso lo vamos a ver con una animación, ¿amén? Con un video. Solamente les estoy explicando características. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban juntamente con ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos. Porque el Espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Escuchen bien. El espíritu de los seres vivientes estaba ¿en dónde? En las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellos, y cuando ellos se paraban ellos. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu, nuevamente dice, de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechos, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército cuando se paraban, bajaban sus alas. Amén. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba, de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. ¿Quién es ese? El Padre. Amén. Vio Ezequiel sentado en el trono a un hombre, a una semejanza de un hombre sentado sobre él, y la apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos hasta arriba, desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Es otra de las características. El profeta Ezequiel vio un arco iris. Amén. Como vemos cuando llueve, ¿verdad? Cuando llueve, ¿qué pasa? Hay un arco iris, ¿verdad? ¿Qué nos recuerda ese arco iris? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué dijo el Señor cuando van a ver mi arco? Es el pacto de Dios que se compromete a nunca más castigar con lluvia a la Amén. humanidad. Nunca más voy a destruir a la humanidad con lluvia. Amén. Ese es el pacto. Cuando vemos el arco iris, eso nos recuerda la palabra. Amén.
Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así dice, hay un arco iris allá, en el trono. Así es el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Ahora, todo lo que hemos hablado lo vamos a ver en un video corto. Amén. Atiendan bien, porque es muy importante que aprendamos. Amén. Mejor es leer y ver. Amén. Y ahí ustedes me van a consultar alguna duda que tengan. Amén. Gloria al Señor. A los 5 del mes, que fue en el 5º año de la transmigración del rey Joaquín, fue palabra de Yahvé a Ezequiel, sacerdote, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Chebar. Fue allí sobre él la mano de Yahvé. Y fue que a los 30 años, en el mes cuarto, a 5 del mes, estando yo en medio de los transportados junto al río de Chebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y miré, y aquí un viento tempestuoso venía del aquilón, una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor suyo un resplandor, y en medio del fuego una cosa que parecía como de ámbar. Y en medio de ella figura de 4 animales, y este era su parecer. Había en ellos semejanza de hombre, y cada uno tenía 4 rostros y 4 alas, y debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre. Y la figura de sus rostros era rostro de hombre, y el rostro de león a la parte derecha en los 4, y a la izquierda rostro de buey en los 4. Asimismo, había en los 4 rostro de águila. Tales eran sus rostros. Y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Y toda su carne, y sus costillas, y sus manos, y sus alas, lleno estaba de ojos alrededor. En cuanto a la semejanza de los animales, su parecer era como de carbones de fuego encendidos, como parecer de hachones encendidos. Y los animales corrían y tornaban a semejanza de relámpagos. Y cuando se paraban y aflojaban sus alas, y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como la voz de un ejército. Este era el animal que vi debajo del Dios de Israel en el río de Chebar, y conocí que eran querubines.
Y miré, y he aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda. Y el aspecto de las ruedas era como el de piedra de Tarsis. Y las 4 tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra como rueda en medio de rueda. Y sus cercos eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en los 4. Y cuando los animales andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los animales se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu era que anduviesen, andaban. Hacia donde era el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los animales estaba en las ruedas. Cuando andaban, sobre sus 4 costados andaban. No se tornaban cuando andaban, sino que al lugar donde se volvía el primero, en pos de él iban, ni se tornaban cuando andaban. Oí también el sonido de las alas de los animales que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de grande estruendo. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba: ¡rueda! En medio de las ruedas, debajo de los querubines, fuego que estaba entre los querubines, discurría entre los animales, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y sobre sus cabezas de cada animal aparecía expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, veíase la figura de un trono y que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y vi como apariencia como de ámbar, como apariencia de fuego dentro de ella en contorno, por el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Cual parece el arco del cielo que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Yahvé. Y luego que yo hube visto, caí sobre mi rostro y oí voz de uno que hablaba. Amén. Vemos algo particular. Comparando con los 4 seres vivientes del Apocalipsis, ¿son los mismos? No son los mismos, ¿verdad? Cada uno tiene 4 caras, tiene 4 alas. ¿Amén? En uno de los 4 seres vivientes, ¿se acuerdan? Era semejante a un becerro, pero aquí, en los 4, tienen cara de buey. Vamos a explicar por qué dicen buey, toro, becerro. Todo eso vamos a aclarar. ¿Amén? En aquí claramente buey es un toro. ¿Amén?
es muy diferente esta visión. En esos tiempos, eso le mostró el Señor al profeta Ezequiel. Claramente dice con una semejanza de la gloria del Señor. Y al apóstol Juan lo mostró de otra forma. ¿Amén? Porque si nos damos cuenta, tienen algo de similar. Estos seres vivientes que le mostró el Señor a Ezequiel y otros seres vivientes del Apocalipsis. Son similares, ¿en qué sentido? Porque en los 4 hay un hombre, hay un león, hay un toro y hay un becerro. ¿Amén? Un águila. ¿Tienen alguna pregunta? Yo creo que van a surgir luego de que veamos los dos. Ya hemos visto el primer tipo de 4 seres vivientes que vio Ezequiel. Ahora vamos a ver el segundo. Estamos estudiando en el libro de Apocalipsis. Solamente estamos haciendo una comparación. Amén. Los 4 seres vivientes. Apocalipsis capítulo 4, verso 6 al 8. Dice la palabra, y delante del trono había un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, ¿cuántos seres vivientes existían? 4 igual. Dice la palabra, llenos de ojos delante y detrás. Estos seres vivientes tienen ojos por toda parte, en sus alas, en su cuerpo, en todo lado. Amén. Alrededor, delante y detrás. El primer ser viviente, ojo, y esto ya no tienen 4 caras, sino cada uno tiene su propia personalidad. El primer ser viviente es semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. ¿Becerro y toro serán lo mismo? Becerro, toro. ¿Cuándo decimos becerro? Yo cuando estaba estudiando la palabra, yo pensé que becerro era una oveja. Había estado equivocado. Becerro había sido una cría de una vaca. ¿Amén? Una recién, de 3, 4, 5, hasta un año. ¿No ve? Eso es becerro. Nos han inclusive escuchado pastores predicar. Discúlpenme, hermanos, perdón, hermanos, siervos del Señor, pero hemos escuchado a veces equivocadamente, pensando nosotros que becerros habían sido ovejas. No es becerro. Y claramente en los sacrificios de Levítico, Números, vemos que el becerro había sido una cría recién nacida, un becerro, cría de una vaca. ¿Amén? Lo vamos a explicar claramente. Es muy diferente decir cordero que becerro, no es lo mismo. ¿Amén? Dice, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Cada ser viviente tiene su rostro diferente. Amén. Verso 8. Y cuando los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, dice, no cesaban día y noche de decir. ¿Qué hacen los seres vivientes? Alaban. Tienen aquí, dice, 6 alas. A ver, ¿se acuerdan? ¿Cuántos tipos de ángeles tenemos? ¿Cuántos tipos de ángeles? Hay 4 tipos, ¿no? Primero es ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Ya, los serafines, ¿qué característica tenían?
Hemos predicado esto años. ¿Se acuerdan de la visión de Isaías en tiempos del rey Usías? ¿Se acuerdan lo que hemos predicado hace años? Cuando hablábamos del carbón encendido, ¿se acuerdan? ¿Qué características tenían esos ángeles serafines? Tenían niveles. Tenían 6 alas. ¿Amén? 6 alas. Lo vamos a estudiar también eso. ¿Qué dice? Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban, ni de día ni de noche, de decir: Santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Se acuerdan lo que hemos cantado hace un momento? El que es, el que era, lo que estaban cantando los seres vivientes, estábamos cantando. Amén. Amén. Y el que ha de venir, el Todopoderoso, el Santo de Israel. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver, 2 minutitos también, para poder entender bien el aspecto de los 4 seres vivientes del Apocalipsis. I, John, who also am your brother and companion in tribulation, Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y del reino en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Solamente ustedes vean, miren, y he aquí una puerta abierta, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba, diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego yo fui en espíritu, y he aquí un trono estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado, y el que estaba sentado era el parecer semejante a una piedra de jaspe y de zafiro, y un arco celeste había alrededor del trono. Y alrededor del trono había 24 sillas, y vi en las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono 4 animales llenos de ojos, delante y detrás. Y el primer animal era semejante a un león, el segundo animal semejante a un becerro, y el tercer animal tenía cara de hombre, y el cuarto animal semejante a un águila volando. Y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y no tenían reposo ni de día ni de noche, diciendo: Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Y cuando aquellos animales daban gloria, honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, honra y virtud,
porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen que ser y fueron criadas. Ahora sí estudiaremos las características de estos 4 seres vivientes del libro de Apocalipsis. ¿Por qué razón estamos haciendo énfasis a esto, a todo lo que hemos visto en el capítulo 4? Porque en función a estos aspectos bien importantes, toda la profecía vamos a ir detallando. Ya no vamos a estar explicando por qué pastor dice 4 seres, por qué dice seres vivientes, por qué dice 24 ancianos. Ustedes ya saben porque lo hemos estudiado en forma específica, detallada. Amén. A su nombre. Gloria. Primera características. Estaban llenos de ojos delante y detrás. ¿Verdad? Eso dice la palabra, lo que hemos leído. Cuando dice que estaban llenos de ojos delante y detrás, ¿qué significa, hermanos? ¿Alguien me podría decir? ¿Por qué tenían ojos delante y detrás? ¿Qué significaría? ¿O qué significa para ustedes así, hablando? La mirada estaba en todo lugar. Amén. Tienen una mirada en todo lugar. ¿Qué más? La pregunta es, ¿por qué tienen ojos delante y detrás? En todo su cuerpo. ¿Por qué? Significa penetración intelectual, vigilancia y prudencia. Amén. Hablando humanamente, eso es lo que significa. Amén. La palabra no especifica por qué razón tienen los ojos delante y detrás, pero hablando humanamente podemos interpretar, indicar que tienen una mirada penetrante por todo lado, vigilante, y son prudentes. Amén. Número 2. Los 4 seres vivientes eran semejantes a un león. ¿El león qué se presenta? El poder de la fuerza de Dios. Amén. Hay 2 tipos de leones en la Biblia. Amén. El poder de la fuerza de Dios. Esa es una de las características que tiene el león. El segundo, ¿qué hemos dicho que se llama? El segundo. El becerro. Becerro. ¿Qué se presentará el becerro antes de poder mostrar qué significa? Cuando vemos a una crita así de vaquita, ¿qué es lo primero que podemos sentir cuando vemos aunque sea una crita, no solamente de una vaca, de un animalito, de un gatito, de un perro? ¿Qué sentimos en el corazón? Una ternura. Lo vemos inofensivo, cariñoso. No sabes, cuando le agarras, no sabes que lo puedes maltratar o dañar. Amén. Es bonito, ¿ve? Pero, ¿qué se presentará? Bondad, alegría y sacrificios de paz a Dios. Sacrificio y paz. Lo vamos a eso explicar también con la palabra del Señor. Todo lo que estamos estudiando no lo estoy haciendo
conforme a mis conocimientos, de acuerdo a la palabra del Señor. Lo he ido estudiando y viendo también. Hay diferentes autores que dicen otra cosa, pero lo vamos a estudiar con la palabra. Amén. Y el tercero, semejante a la figura de un hombre, dice nuevo, el tercer viviente. ¿Qué se presentará el hombre? ¿Qué es el hombre? Ser vivo. Para Dios, a ver, alguien me podría decir. Eso debíamos de saber de memoria. ¿Qué nos dice en la creación, en Génesis, acerca del hombre? ¿Qué es el hombre? Ser viviente. No. ¿Qué es el hombre? Ya, eso es puro, pero ¿qué se presenta para Dios, el hombre? Habitantes de este mundo. Cuando te ves por el espejo, ¿qué ves? Imagen. ¿La imagen de quién? De Dios. Eso es. El hombre representa la imagen de Dios. Ahora, el cuarto ser viviente es un águila. Ahora, veamos las características de un águila. ¿Qué podemos ver en un águila? A ver, todos los que han estudiado al águila. ¿Qué hace un águila? Mora en las alturas. Mora en las alturas. Su nido es en lo más alto de una cumbre. ¿Qué características tiene un águila? Con fuerzas de águila. Amén. Tiene fuerzas. De águila. Por eso se eleva alto. Mira ¿Qué más? desde lo alto. Mira, tiene unos ojos tremendos que puede mirar a kilómetros de distancia su presa. Tiene destreza. ¿Qué más? Tiene fuerza, tiene mirada. Una mirada, tiene velocidad para moverse. Agilidad. Según la palabra, representa la protección, Rapaz. representa la destreza y la mirada de Dios. Amén. Eso representa el águila. Tercera característica. Cada uno de los seres vivientes tiene 6 alas. Ya hemos hablado hace un momento. Sus alas son semejantes a las o a los serafines, ¿verdad? Tenemos que comparar siempre. En sus alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Cuarta característica, no descansan ni de día ni de noche. Su objetivo es alabar a Dios, ¿verdad? Constantemente alaban a Dios ante su trono. Exacto, come. ¿Amén? Nada, no comen nada. Su objetivo es alabar, están ahí en el trono. Ahora sí vamos a explicar cada uno de los aspectos. Apocalipsis capítulo 4, verso 8. Sobre este versículo nos vamos a basar. Apocalipsis capítulo 4, verso 8. Los 4 seres vivientes. ¿Qué hemos dicho el primero? Es un... ¿Qué vemos ahí? Su cara, su rostro era de un León. 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 Representa el poder de la fuerza. ¿En dónde podemos encontrar esto? Anótense. En León. En Jueces capítulo 14, verso 14 y verso 18. Anotar. Efesios capítulo 6, verso 10. De nuevamente, vamos a repetir. Jueces capítulo 14, verso 14. Coma, verso 18. Libro de Efesios capítulo 6, verso 10. Apocalipsis capítulo 5, verso 5. Y Génesis capítulo 49, verso 8 al 9.
Ya se han anotado, ¿no? Yo solamente voy a dar lectura. ¿Por qué decimos el león? Estos 4 rostros representan los atributos de Dios. Amén. Es la representación de lo que Dios es. El león, el poder de la fuerza. Jueces 14, verso 14 y verso 18. Aquí está. Entonces le dijo, escuchen el enigma que Sansón, era un juez de Israel, le plantea a los filisteos. ¿Se recuerdan? Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Como nosotros decimos adivinanzas, ¿no ve? En el mundo se dice adivinanzas, pero en las cosas de Dios, enigmas, algo oculto que no se conoce. Para ustedes, ¿qué puede ser este refrán? Este enigma, perdón. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. La respuesta está en el verso 18. Le descubren su secreto. ¿Se acuerdan que la primera mujer de Sansón era de Timnat, ¿no? De una tierra de los filisteos? Como Sansón les plantea este enigma, no pudieron saber y le presionan a su mujer de Sansón. Por favor dile, o si no te vamos a quemar a ti y a tu familia. Le amenazan. Entonces le presiona a su mujer a Sansón, declárame en qué consiste ese enigma, qué quiere decir. Y le declara a Sansón. Y los filisteos se enteran. ¿Qué había significado? Escuchen bien. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa es más dulce que la miel? Amén. ¿Qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió, si no haréis, ¿cómo dice? Haraseis, si ustedes no hubieran sabido, por parte de mi novia, en esos tiempos de novilla eres novia, amén. Nunca ustedes hubieran descubierto mi enigma. Entonces, ¿qué es más fuerte? El león, amén. Ahí nos está declarando. Efesios 6:10, ¿qué nos dice la palabra? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. La fuerza del Señor es como de un león. ¿Pero quién es el león? En Génesis capítulo 49, verso 8 al 9, nos dice la palabra. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Verso 9, cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Y aquí nos dice la clave. Apocalipsis capítulo 5, verso 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. A Juan le dice, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, con esto confirmamos que ese ser viviente es un atributo de Dios. Representa la fuerza de un león. ¿Amén? La fuerza del Señor. ¿Amén? Corroboramos con la palabra que evidentemente el león representa la fuerza de Dios. No es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. El poder de su fuerza que ha vencido es el Espíritu Santo, hermanos. A través de su Espíritu Santo el Señor actúa. Amén.
fuerza. Ese es el león. Se presenta la fuerza. Ese ser viviente se presenta la fuerza del Señor. Por eso está ahí en su trono. Amén. Por eso el Señor en su palabra dice, entren a la presencia de Dios. Es mejor estar un día en su presencia que 1000 fuera de él. Segundo, aquí vamos a hacer una diferencia. ¿Quién es este? Un becerro, una crita. No como otros dicen en Apocalipsis, dicen otros, es un toro, no es un toro, es un becerro. Es muy diferente decir becerro que toro. Obviamente cuando crezca, el becerro va a ser un toro, Una vaca. un buey. ¿Amén? Pero está hablando de la inocencia de un becerro. ¿Amén? El becerro, anótense, representa la bondad, el gozo y el sacrificio de paz. ¿Por qué razón decimos esto? Están en los textos de Génesis capítulo 18, verso 7. Malaquías capítulo 4, verso 2. Isaías capítulo 11, verso 6. Salmo 68, verso 30. Éxodo capítulo 24, verso 5. Y Miqueas capítulo 6, verso 6. Nuevamente voy a repetir. Génesis capítulo 18, verso 7. Malaquías capítulo 4, verso 2. Isaías capítulo 11, verso 6. Salmo 68, verso 30. Éxodo capítulo 24, verso 5. Miqueas capítulo 6, verso 6. El becerro, segundo ser viviente, el becerro. Bondad, gozo y sacrificio de paz. Veamos, ahora vamos a corroborar con la palabra. Salmo 68, verso 30 dice: reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con piezas de plata, esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Aquí definitivamente el subtítulo con amarillo, ahí nos aclara que es muy diferente decir toro con becerro. ¿Ve? No es lo mismo. Solamente en este versículo estamos aclarando que el toro y el becerro son diferentes. Claro, son de la misma especie, por la edad se caracterizan, así como nosotros. Somos niños, somos adolescentes, somos jóvenes, somos adultos, somos ancianos. ¿Amén? De acuerdo al tiempo y a la edad. De igual manera, la vaca cría el toro, el torito se llama, ternerito, otros le dicen, ¿ven? Ternerito o becerro. Crece, crece, hasta volverse toro o buey. ¿Amén? Entonces ya hemos entendido. Ahí está la diferencia. Este pasaje bíblico nos enseña a diferenciar lo que es un becerro, de acuerdo a la edad, con lo que es un toro. Génesis capítulo 18, verso 7.
Cuando el Señor se presenta a Abraham para anunciarle que Sara iba a tener un hijo. ¿Quién era ese hijo? Isaac. Se presenta y Abraham se da cuenta que era Dios y le pide que se quede a comer con él. ¿Y qué hace Abraham? Génesis 18, verso 7 dice, y corrió Abraham a las vacas, escuchen bien, corrió a las vacas y tomó, ¿qué dice? Un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. Ahí claramente, un becerro tierno, pequeñito, recién nacido y bueno, de lo mejor, quiero decir, una de las primicias, porque estaba Dios ahí, tenía que darle lo mejor, amén. Hay una característica de un becerro que provocaba ternura y bondad. Malaquías capítulo 4, verso 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis, ¿como qué? Como becerros de la manada. Aquí yo me confundía con este texto. Yo pensé que, ¿se acuerdan de una alabanza que cantábamos? Como cordero yo saltaré. Yo pensé que, y decían, y este texto creo que mencionaban, pero no, cordero es muy diferente que becerro. ¿Sí? Cuando aquí habla la palabra, dice, de un becerrito, nos está asemejando, está haciendo una comparación la palabra, que cuando veamos que el Señor venga, amén, nacerá el sol de justicia, el Señor, se está refiriéndose al Señor, amén, y en sus alas traerá salvación. ¿Qué trae salvación? El Señor. Y cuando traiga la salvación, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a saltarles, vamos a alegrarnos, vamos a salir a recibir al Señor, nos vamos a alegrar como becerros, como los becerros se alegran, dicen, ¿no? Se alegran en medio de la manada, donde están varias vacas, varios toros. Amén. A su nombre. Gloria. Isaías capítulo 11, verso 6. Lo que va a pasar, escuchen bien, lo que va a pasar en el futuro, en los 1000 años. Dice la palabra en Isaías 11, 6. Morará el lobo con el cordero. Hoy en día, ¿qué pasa? El lobo, ¿qué hace con el cordero? Se lo come, ¿verdad? Pero en los tiempos del milenio no va a haber eso. ¿Por qué se lo comen? ¿Por qué los animales se devoran entre ellos? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Por el pecado del hombre. Trajo esa maldición a la tierra y a los animales. Por eso dice la palabra, y aún la creación gime. ¿Por qué gime la creación? Esperando la redención. Amén. Dice, ¿qué más? El leopardo con el cabrito. ¿Cuándo se ha visto un leopardo que esté con un cabrito junto? Nunca. Pero en los tiempos del Señor, eso va a pasar. Se acostará, dice. El leopardo con el cabrito se van a acostar. Amén. El becerro, o sea, el ternerito, el torito pequeñito, digamos, y el león. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Lo comen o no? Un león ve a un ternerito, se lo come rápido, no perdona. Pero en los tiempos del Señor, eso va a pasar. Y la bestia doméstica andarán juntos. ¿Cuál es la bestia doméstica? El perrito. El perrito es una bestia doméstica. Amén. Dice, y un niño los pastoreará. Amén. Un niño los va a pastorear. ¿Cuándo se ha visto un niño con un león,
con un lobo, con un leopardo, con un perrito. Nunca. Entonces, aquí podemos ver, a ver, ¿qué características en este pasaje bíblico podemos ver del becerro? ¿Qué podemos ver? La ternura, la bondad, la mansedumbre, la alegría, la armonía, la paz. ¿Y eso quién solamente lo va a traer? El sol de justicia, el Señor. Eso va a ocurrir. Ya no va a haber maldición, ya no va a haber el diablo. El diablo va a estar, ¿dónde va a estar? En el abismo. No va a poder operar. Va a estar prisionero 1000 años. ¿Amén? Allá nos estamos dando cuenta que se presenta el becerro. Miqueas capítulo 6, verso 6. Ahora, ¿por qué decíamos sacrificios de paz? Ahora lo vamos a entender. Miqueas capítulo 6, verso 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Los judíos hacían lo siguiente: me presentaré ante Él con holocaustos. Amén. Con becerros de un año. Eso es lo que está escrito en el libro de Levítico. Los sacerdotes, ¿qué hacían? Presentaban becerros. Igual me equivocaba diciendo corderitos estaban presentes. Y así inclusive yo predicaba. Por eso hay que escudriñar la palabra. Hay que inclusive el diccionario buscar qué es esa palabra, qué significa. Podemos predicar mal o equivocarnos. Somos humanos. El saber reconocer es de valientes y eso es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que los judíos practicaban, y esto está escrito en Levíticos, en Números también. Se presentaban los sacerdotes para expiar el pecado con becerros de un año. Éxodo 24, verso 5, ahí nos entiende. Y envió jóvenes de los hijos de Israel en tiempos de Moisés, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros, como ¿qué? Como sacrificios de paz a Jehová. Entonces los becerros eran presentados en holocausto. ¿Cómo qué? ¿Para qué? Para sacrificios de paz a Dios. Eso representa el becerro. Sencillo. Amén. Sencillo. No hay dónde perderse. Se presenta la bondad, la alegría y el sacrificio de paz. No hay más. Lo he buscado, lo he escudriñado la palabra, he buscado alguna virtud o atributo, no hay más. Eso es lo único que se presenta en el becerro. Amén. Si quieres puedes estudiarlo, hermano que me ves, estúdialo y te vas a dar cuenta que se presenta en realidad el becerro. Es un atributo de Dios ese ser viviente. Amén. El hombre. ¿Qué hemos dicho que se presenta el hombre? Semejanza de Dios. La imagen de Dios. ¿Dónde está? Fácil. En Génesis capítulo 1, verso 26 y verso 27. Vámonos a Génesis. El hombre, la imagen de Dios. Génesis capítulo 1, verso 26 al 27. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿a dónde? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué representa ese ser viviente, ese semejante a un hombre? Representa la imagen
de Dios. Amén. La imagen de Dios. Otros autores dicen que ese ser viviente representa la inteligencia del hombre. Pero ¿quién ha creado al hombre? Dios. Es fácil decir que es la imagen de Dios, el hombre. Amén. Nos creó a su semejanza. El cuarto ser viviente representada en el águila. El águila es un atributo de Dios también. Es un animal que de él aprendemos muchas cosas y hay promesas en la Biblia acerca del águila. Volarán como las águilas. No, Cuarto, el águila, anótense, representa la protección, la destreza y la mirada de Dios. Deuteronomio capítulo 32, versos del 10 al 12. ¿Ya? Deuteronomio capítulo 32, versos 10 al 12. Apocalipsis capítulo 12, verso 14. Apocalipsis capítulo 12, verso 14. Job capítulo 9, verso 26. Proverbios capítulo 30, verso 19. Proverbios 30, verso 19. Isaías 40, verso 31. Isaías 40, verso 31. Jeremías capítulo 48. Jeremías capítulo 48, verso 40. Salmos 103, verso 5. Salmos 103, verso 5. Job capítulo 39, verso 37. Perdón, 27 al 30. Job capítulo 39, verso 27 al 30. Vámonos a la palabra del Señor. ¿Está bien, mami? Cuarto ser viviente, el águila, representa la protección, la destreza y la mirada de Dios. Deuteronomio capítulo 32, verso del 10 al 12. ¿Qué dice? Le habló en tierra del desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. ¿Amén? Por eso dice, ¿se acuerdan la canción que cantamos? Yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Ahí está claramente. Lo guardó como a la niña de su ojo. Ahora, aquí está el águila. Como el águila, escuchen bien, que excita su nidada, su nido, dice, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. ¿Qué hace con sus polluelos? Con sus critas, los lleva en sus plumas. ¿Se acuerdan de cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, con sus alas cubrirá? Igualito. ¿Qué se presenta? La protección. La protección. La protección de Dios. Jehová le guió y con él no hubo Dios extraño. Cuando Dios nos guía, nos protege. ¿Amén? Cuando Dios guía a su pueblo, lo protege. Apocalipsis capítulo 12, verso 14. Y se le dieron a la mujer. ¿Se acuerdan de la profecía de Apocalipsis? La mujer y el dragón. ¿Qué dice la palabra? Y se le dieron a la mujer
las dos alas de la gran águila. ¿Qué se presenta a la mujer? El pueblo de Israel. Lo vamos a estudiar eso, pero ya lo estoy adelantando. Las dos alas del gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto. ¿Quién es la serpiente? El diablo. ¿Qué va a hacer el diablo? Va a perseguir a Israel. ¿Sí? ¿A través de quién? El anticristo. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Les va a dar un lugar donde escaparse. ¿Sí? Espiritualmente les va a proteger. ¿Sí? Esas alas representan ¿qué? Un vuelo que Dios les va a dar al pueblo de Israel, un lugar donde poder escaparse. ¿Sí? A su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Se acuerdan cuando les dije? ¿Se acuerdan, hermanos? Cuando a la mitad de la semana 70 el anticristo va a romper el pacto. ¿Sí? Pondrán la abominación desoladora en el lugar santo. ¿En qué tiempo lo va a hacer el anticristo eso? Al terminar su reinado, los 3 años y medio. Y de aquí dice la Biblia, en Mateo nos habla, huyan a los montes, los que estén en Judea, no desciendan a tomar su capa, dicen el Evangelio. En ese momento Dios le da las alas del águila para que escapen y los protege en el desierto, en un lugar que Dios lo sabe, nadie más lo sabe. Los va a proteger Dios ahí, a su pueblo, a Israel. Y es sustentada, dice, durante 3 años y medio, porque esos 3 años y medio va a haber juicios. La tierra se va a terminar de destruir todo, los árboles, los habitantes de la tierra, todo lo que ha creado Dios va a ir destruyéndose por los juicios de quienes, de las trompetas, de las copas de la ira. ¿Amén? Entonces, esas alas del águila representan también la protección del Señor. Amén. Job capítulo 9, verso 26. Pasarán naves veloces. ¿Han visto los jets que han pasado estos últimos días? Los aviones, ¿cómo pasan? Volando los aviones militares. Aviones caza, decimos, ¿no? Vuelan. Dice, como el águila que se arroja sobre la presa. ¿Cómo es el águila? Actúa destrezamente, velozmente, sagazmente. ¿Cómo les atrapa a sus presas? No se dan cuenta, ¿no? Cuando el águila viene. Sus garras levanta ahí, agarra. El águila es veloz al atrapar a su presa, hermanos. ¿Sí? Esa es la destreza de Dios. Representa la destreza. Proverbios 30, verso 19. El rastro del águila en el aire. ¿Cómo ve el águila desde el aire a su presa? ¿En qué lugar lo ve, perdón? En el aire. ¿Dónde se mueve el águila para atrapar a su presa? En el aire. Amén. El rastro de la culebra sobre la peña. En la roca vive la culebra, la víbora, ¿verdad? Amén, hermana Virginia. ¿Es ahí donde vive? Las víboras, los yungas. El rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Cuando hablamos de rastro estamos hablando de señal. Amén. Isaías, es lo que estaba diciendo nuestro hermano Alex. Isaías 40, verso 31. Pero los que esperan en Jehová, escuchen bien, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las del águila. Como a la mujer la ha protegido, la ha cuidado, a nosotros nos va a dar alas de águila. Amén. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir en las nubes para recibir al Señor. Amén.
correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No solamente está hablando espiritualmente, también se refiere al día del rapto, porque nos vamos a ir en las nubes, hermanos, como las águilas vamos a levantar nuestro vuelo para el encuentro con el Señor. ¿Se recuerdan cuando hemos dicho que nosotros seremos semejantes a los ángeles? ¿Amén? Los ángeles, ¿qué tienen? Algunos tienen alas y algunos no. ¿Amén? Amén. Eso también en el estudio de los ángeles, Dios quiera, Dios mediante, si Dios lo permite, lo vamos a estudiar. ¿Amén? Los tipos de ángeles, lo vamos a ver. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su objetivo? ¿Con qué? ¿Quiénes son los mensajeros? ¿Qué mensajes dan? Todo eso lo vamos a estudiar, Dios mediante. Amén. Porque hoy en día, escuchen bien, se van a presentar ángeles disfrazados como ángeles de luz, pero sin embargo pueden ser demonios. Y eso es lo que hoy día está ocurriendo, hermanos. Está presentándose el diablo como ángel de luz. Y si no sabemos discernir, probar ese espíritu, vamos a ser engañados, hermanos. Jeremías capítulo 48-40 dice: porque así ha dicho Jehová, he aquí, como águila volará y extenderá sus manos como contra Moab. Mira, Dios está comparando como él, águila. Voy a volar, dice el Señor, y voy a extender sus alas contra Moab. ¿Cuándo extiende el águila sus alas? Cuando está a punto de agarrar a su presa. Así va a ser Dios, va a actuar. Amén. Salmo 103, verso 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Eso es una promesa que el Señor nos hace a nosotros. Que nosotros vamos a ser como el águila, vamos a rejuvenecer. ¿Cuándo? Cuando nuestro cuerpo sea transformado en un cuerpo de gloria. ¿Amén? En la regeneración, tal como le ha prometido a sus discípulos. En la regeneración, ustedes se sentarán conmigo en 12 tronos. ¿Se acuerdan lo que hemos estudiado la anterior semana? ¿Amén? Así también nosotros vamos a rejuvenecer. Vas a ser joven. ¿Cuántos años? Dios lo sabe. ¿Amén? Vamos a ser jóvenes, como el águila. El águila tiene que volar hasta lo más alto. Tiene que caerse su pico, creo, ¿no? ¿Se acuerdan la historia del águila? Se vuelve... Su pico tiene que volver a crecer. Pero ¿qué hace? Tiene que ir hasta lo más alto. Y rejuvenece. Esto en la ciencia, lean History Channel, vean canales donde hablan de animales y vean acerca del águila. Y ahí se van a enterar sobre este versículo, si es verdad o no. Job capítulo 39, verso 27 al 30. Dice: se remontará el águila por su mandamiento y pone en alto su nido, como ha dicho nuestro hermano Alex. ¿Dónde es su nido? En la cumbre más alta. Verso 28. Él habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Amén. En regiones rocosas y montañosas. Desde allí acecha la presa. Escuchen bien. Desde allí observa cómo voy a atrapar mi presa. Sus ojos observan de muy lejos. Ahora el Señor, ¿a través de quién puede mirar a los habitantes de la tierra? ¿A través de qué? Como el águila vuela. Pero específicamente a través de su Espíritu Santo, manifestado por los siete espíritus, 7 ojos. Amén. Los 7 ojos de Dios, los cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Cuáles son? Hermano Jorge, ¿cuáles son? Espíritu de... Son 7, hemos dicho. Espíritu de sabiduría,
espíritu de temor de Jehová. ¿Qué más? Espíritu de conocimiento. Isaías 11:2. A ver, ¿alguien puede dar lectura? 11:2. Aprenda de memorias. ¿Quién puede dar lectura? Isaías 11, 2. 11:2. Y se posará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Bien, ¿cuántos son? Son 7, ¿verdad? Eso tenemos que saber. Son los ojos de Dios, ¿amén? Que recorren toda la tierra. Así como el águila ve desde lejos su presa, igual Dios ve a todo el hombre. Nadie se puede escapar de su presencia. ¿Amén? Nadie. Verso 30 dice: sus polluelos chupan la sangre, y donde hubiere cadáveres, allí está. ¿Se acuerdan de Mateo cuando dice: donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas? ¿Amén? ¿Cuándo eso va a ocurrir? En el día del Armagedón dice que muchos de los ejércitos del anticristo se va a pisar el lagar de la ira del Señor. Amén. Ahí van a estar muertos, hartos. ¿Y qué les dice el Señor? Vengan águilas, vengan buitres a la cena. Comerán carne de capitanes, de hombres poderosos. ¿Sí? Donde estuviere el cuerpo muerto, allí se juntan ¿quiénes? Los buitres. ¿Qué decimos en Bolivia? Los aljamares. ¿Qué decimos, mami? Las Marías. Amén. Las águilas se juntan donde hay cadáveres. Ahora vamos a una breve explicación también de los 4 seres vivientes para que ustedes lo entiendan de otra forma. Uno de los temas más enigmáticos de la Biblia es el de los 4 seres vivientes descritos en Ezequiel 1 y en Apocalipsis 4. ¿Se trata o no se trata de los mismos personajes en ambos libros? Veamos lo que dice la Biblia. Textualmente en Ezequiel 1 dice: y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se envolvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Y cuando andaban, no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía
y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Apocalipsis 4, 6 al 9 dice: y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes, aunque extraños en su fisonomía, no deben parecernos feos o bestiales. El apóstol Juan encontró que tenía un lenguaje limitado para describir a estos majestuosos seres que eran diferentes a todo lo que se conocía. Su vocabulario estaba limitado por su inteligencia humana, e incluso si hubiera entendido el lenguaje del cielo, hubiera sido incomprensible para sus lectores. Para poder comunicar lo que veía, Juan utilizó metáforas. Esto dio como resultado una abundancia de frases con el término como en sus descripciones. Juan no tuvo la intención de crear temor al mencionar esas criaturas. Él deseaba solo describir otros seres que estaban simplemente para servir a Dios y a su creación. Estos seres nos dan una idea de la diversidad de seres creados por Dios. Los seres vivientes que se describen alrededor del trono de Dios son agentes del bien directamente involucrados en el gobierno divino. No son monstruos o bestias terribles y dañinas, sino seres creados por Dios y que colaboran con Él para la salvación del ser humano. Los 4 seres vivientes están cerca del trono de Dios y participan como emisarios en la lucha que se desarrolla en la tierra entre el bien y el mal. Su función es advertir sobre los terribles acontecimientos que van a producirse. El 4º ser viviente aparece en 3 de los escenarios del Apocalipsis: el de los sellos, el de las trompetas y el de las señales. Todos tienen una conexión estrecha con eventos terribles. Son momentos de extrema persecución contra los fieles del pueblo de Dios. Del último escenario en el que aparece el 4º ser viviente, Apocalipsis 12:14, podemos inferir que su intervención va más allá del anuncio o descripción de un suceso. Protege a los fieles que resguardan la palabra de Dios durante momentos terribles de persecución. Los momentos de los 3 escenarios en que aparece el 4º ser viviente podrían describir un mismo periodo o lapso de tiempo. Un periodo de tiempo sumamente terrible de persecución y de oscurecimiento del conocimiento de la palabra de Dios. Apocalipsis muestra que Dios usa todo recurso disponible en su esfuerzo por rescatar a la humanidad. Él mismo interviene al ofrecerse como rescate en la persona de su Hijo. También está activo en la persona de su Espíritu. También involucra a muchos otros seres especiales creados por Él que desempeñan una parte activa en la redención de sus hijos terrenales. Los 4 seres vivientes nunca debieran ser vistos como monstruos, porque son símbolos del indecible amor y devoción de Dios hacia la humanidad. Ahora vamos a ver la característica breve también de la visión y llamamiento de Isaías. El objetivo de este pasaje bíblico de Isaías, capítulo 6, verso 1 al 8, es las 6 alas que tienen los serafines. ¿Amén? Es otro tipo de ángeles que están en la presencia de Dios.
que se asemejan a las 6 alas que tienen estos seres vivientes descritos en Apocalipsis capítulo 4. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Amén. Es lo mismo que ven sus profetas. El mismo escenario, el gran trono blanco. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había ¿qué? Serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros. Como, ¿se acuerdan? Con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Ven? Tiene una característica particular. Estos serafines tienen 6 alas. Con 2 cubren sus rostros. Con 2 cubren ¿qué cosas? Sus pies, y con 2 vuelan. El uno y el otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con sus tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitado tu culpa y limpia tu pecado. Después oí una voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Ahora vamos a ver la visión, también 2 minutitos de Isaías. El llamado de Isaías a través de una visión. In the year that King Uzziah died, en el año que murió el rey Usías, sitting on a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Above him stood the seraphim. Each one had 6 wings. With 2 he covered his face. With 2 he covered his feet. With 2 he flew. One called to another and said, Holy, 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 is Yahweh of armies. The whole earth is full of his glory. The foundations of the threshold shook at the voice of him who called, and the house was filled with smoke. Then I said, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell among a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, Yahweh of armies. Then one of the seraphim flew to me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar. He touched my mouth with it and said, Behold, this has touched your lips, and your iniquity is taken away, and your sin forgiven. I heard the Lord's voice saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then I said, Here I am, send me. Amén. Gloria al Señor. Con eso hemos podido comprobar y ver a través de la Escritura
que estos 4 seres vivientes tienen 6 alas como los serafines. Amén. Gloria al Señor. Haciendo una comparación con los 4 seres vivientes de Ezequiel, ¿qué podemos denotar? ¿Son lo mismo o no son lo mismo? Son diferentes, amén. Ahora, alguien podría decir, ¿acaso no son lo mismo? No, son diferentes. Todo aquello que no conocemos, por ejemplo, hay cosas secretas, hermanos, que nosotros no conocemos. Podemos hacer una conclusión, decir que a Ezequiel lo han mostrado de diferente manera y a Juan lo han mostrado de diferente manera esos 4 seres vivientes. Podría ser una alternativa, u otra podría ser que las dos visiones son diferentes. ¿Amén? ¿Qué conclusión sacamos del estudio bíblico que hemos hecho del capítulo 4? Hemos visto que el trono de Dios tiene características. ¿Amén? ¿Qué características tiene? ¿Amén? Tiene un arco iris. Hemos hablado, ¿ves? Un arco iris. Hay un trono sentado. Un trono en lo alto. Una silla, quiere decir eso. Sobre él hay uno semejante a un hombre sentado. ¿Amén? Piedra de jaspe, cornalina, dicen, ¿no? Parecido. El estrado es vidrio. Un mar de vidrio ahí también hemos visto características. ¿Amén? Lo hemos corroborado con la palabra del Señor. ¿Amén? Y además hay voces, truenos que salen, ¿no? Que están relacionados con ¿qué? ¿Con qué hemos dicho? Tienen que recordarse, hermanos. ¿Con qué? Con los juicios de Dios. Los truenos. Terremotos. Con terremotos más que todos los truenos. ¿Amén? Lo que va a pasar en la tierra. Además, alrededor hay 7 lámparas de fuego que representan los 7 espíritus de Dios. ¿Qué más, hermano? Hay 24 sillas o tronos, donde están 24 ancianos. ¿Ven? Hemos podido estudiar a través de la palabra que 12 de esos tronos Jesús les dijo a sus discípulos: en la regeneración ustedes se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén. Hemos hablado de que 10 sí cumplen. Matías, amén. Esto quiero recalcar. De Matías, hermanos, solamente el versículo 1, capítulo 1 de Hechos nos habla. Ahora es de potestad de Dios si lo ha tomado en cuenta dentro de los ancianos. Puede que sí y puede que no. Solo Dios lo sabe. Pero sabemos que uno de sus ancianos también es el apóstol Pablo. Amén. Le hemos dado textos bíblicos donde Dios le promete darle una corona. Amén. A su nombre. Gloria. Dios lo elige para llevar la palabra a los gentiles. ¿Amén? Y los otros ancianos, puede ser una alternativa que se presenten los patriarcas del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Puede ser Noé, puede ser Enoc, puede ser Elías, puede ser Eliseo, puede ser David, puede ser, ¿quién es más? Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, tantos siervos del Señor. Puede ser Josías, puede ser Ezequías. ¿Quién lo sabe? Dios. Son cosas secretas que le pertenecen a Dios. Amén. Esos son los 24 ancianos. Amén. Lo que podemos hablar respecto a los 24 ancianos. Y ahora, con respecto a los 4 seres vivientes, representan los atributos de Dios. Amén.
hemos podido ver, número 1, el primer ser viviente representado por el león. El león representa la fuerza del Señor, que nos da en estos días de la iglesia a través del Espíritu Santo. Fortalezcanse, dice, en el poder de su fuerza. Amén. La fuerza del Señor. Amén. La fuerza del Señor. ¿Qué más? El becerro representa, ¿qué hemos dicho? La bondad, la alegría, el gozo, Sacrificio. y sacrificios de paz. A su nombre, Gloria. a su gloria. Y además representa la inocencia. ¿Amén? ¿Por qué? La Biblia nos dice que debemos nosotros hacernos como niños, porque los niños son inocentes. Cualquiera que se hace como este pequeñito, como un niño, de ellos es el reino de Dios, dice. Amén. Tenemos que hacernos como niños para entrar al reino de Dios. Heidi es una niña inocente, amén. En este momento, si fuese el rato, vuela, ¿no? Así tenemos que ser nosotros. Dios, ¿amén? Eso representa la inocencia, amén. El becerro. El hombre es la imagen del Dios vivo, porque Dios creó, a su semejanza nos creó el Señor. Amén. Y por último, el cuarto ser viviente, el águila. El águila tiene promesas para nosotros. El águila representa la destreza. ¿Qué más? La mirada de Dios. ¿Qué más representa? La protección de Dios. Porque en los pasajes de Apocalipsis, como hemos podido ver y leer, Dios le da alas de águila al pueblo de Israel para poder escaparse delante de la serpiente. ¿Amén? Y lo lleva a un desierto donde es sustentada por Dios durante 3 años y medio. ¿Amén? Eso representa el águila, un atributo de Dios. ¿Amén? Los 4 seres vivientes, que además tienen como característica, tienen 6 alas similares o semejantes a los serafines que están descritos en el libro de Isaías capítulo 6, verso 1 al 8. ¿Amén? ¿Qué más? Tienen ojos delante, detrás, en todo su cuerpo tiene ojos, que representan la prudencia, la vigilancia, la inteligencia. Amén. Esos seres vivientes son sabios. Su última característica, no cesan de alabar, ni de día ni de noche. Amén. ¿Qué dicen? Santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Amén. No cesan de alabar. Y estos 4 seres vivientes lo vamos a volver a ver en el capítulo 6, cuando hablemos de los 4 primeros sellos. Cuando le dicen a Juan, le van a decir, ven y mira. ¿Ven? Anuncian el paso a los 4 jinetes del Apocalipsis, que lo vamos a ver en el capítulo 6. El próximo miércoles estaremos con el estudio del capítulo 5, donde vamos a hablar del rollo y el cordero. ¿Qué se presenta el rollo? ¿Qué se presentan esos sellos? ¿Qué se presenta ese pergamino que está con 7 sellos? Lo vamos a ver el próximo miércoles. Amén. Con este que ya hemos explicado detenidamente, que son los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, el trono de Dios, ya no va a ser fácil, ya no va a ser difícil entender los otros capítulos. Amén.
Solamente vamos a hacer énfasis en lo que no entendamos. Amén. Vamos a explicarlos. Pero vamos a pasarnos desapercibido ya. Cuando hablemos de ancianos, ya saben ustedes a qué estamos refiriéndonos. Cuando hablemos de seres vivientes, ya sé qué significa. Ya sé qué es. Ese es el objetivo, hermanos. Amén. Esta es la tercera parte y última. Amén. ¿Hay alguna pregunta o duda, hermanos? Amén. Vamos a levantar nuestras manos. Padre, te damos gracias, Señor, por este estudio que tú nos has permitido estar, Padre. Que todos los amigos y hermanos en Cristo, en todo el mundo, Señor, puedan ser bendecidos por este estudio de la visión del trono de Dios, en su tercera y última parte. Gracias, Señor, por haberme dirigido en este estudio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Paz de Dios. Shalom. Gloria a Dios, hermanos.